Un oficial agredió a una mujer embarazada en silla de ruedas sin saber quién era su esposo. Lo que ocurrió después dejó a todos sorprendidos. ¿Te gustaría saber cómo sucedió todo? Suscríbete al canal y comenta dónde estás viendo esto. El sol brillaba en lo alto del cielo, proyectando un cálido resplandor dorado sobre el parque de diversiones. El aire se llenó con los sonidos de la risa infantil, los gritos de alegría de los visitantes en las montañas rusas y el zumbido rítmico de la música de carnaval. Era un día perfecto de verano, donde todo parecía irradiar felicidad. En medio de este vibrante escenario, María conducía su silla de ruedas por los amplios senderos del parque, con las manos aferradas a las ruedas mientras se dirigía hacia la entrada. María, una mujer negra de alrededor de 30 años, estaba en las etapas finales de su embarazo. Las complicaciones de un embarazo difícil le habían forzado a usar una silla de ruedas en los últimos meses, y había aprendido a enfrentar los desafíos de su movilidad con gracia. Se suponía que hoy sería un día especial, ya que su esposo Derek, un agente del FBI, había prometido reunirse con ella y su pequeño hijo Jordan más tarde, después de terminar un trabajo urgente. Hasta entonces, María decidió aprovechar el tiempo y quería asegurarse de que Jordan pudiera disfrutar de las atracciones y juegos sin tener que esperar. A medida que se acercaban a la zona designada para visitantes con discapacidades, María sintió una oleada de determinación. Estaba decidida a brindarle a Jordan un día divertido, incluso si eso significaba lidiar con el cansancio que venía con la tensión del embarazo. Su hijo caminaba junto a ella, ocasionalmente corriendo hacia adelante y luego volviendo hacia atrás. Su entusiasmo era evidente en su rostro. María, con sus ojos brillantes, no pudo evitar sonreírle, su alegría era contagiosa. «Mamá, ¿podemos ir primero a la Gran Noria?», preguntó Jordan, tirando de la manga de su vestido. «Por supuesto, cariño, pero primero tenemos que conseguir un pase especial», respondió María, dirigiendo la silla de ruedas hacia un camino lateral que conducía a la zona accesible. En la entrada, el camino era más tranquilo, lejos de la multitud principal, y los árboles que lo bordeaban ofrecían la sombra tan necesaria. Al llegar a la entrada del área designada para personas con discapacidades, María notó que un guardia de seguridad estaba parado junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre su pecho y su mirada fija en ella con una expresión que la inquietó. Era un hombre de mediana edad con una constitución robusta, y había algo en la forma en que la observaba, sospechoso, casi despectivo, que activó las alarmas en su mente. María continuó, manteniendo un tono educado mientras hablaba. «Hola, estamos aquí para tener acceso al área de paseo. Tengo mis documentos si los necesita». El guardia no se movió para saludarlos, sino que miró a María y luego a Jordan antes de sacudir ligeramente la cabeza. «Estoy seguro de que estás en el lugar correcto», dijo. Su tono era brusco y antipático. «Esta área es para quienes realmente lo necesitan». La sonrisa de María se desvaneció al darse cuenta de la implicación de sus palabras. Respiró lentamente, recordándose que debía mantener la calma. «Lo necesito», dijo, levantando una carpeta que contenía sus documentos médicos. «Estoy embarazada y uso una silla de ruedas debido a complicaciones». El guardia apenas miró la carpeta. «No te pareces a alguien que lo necesite tanto», dijo entrecerrando los ojos. «Hemos tenido mucha gente intentando aprovechar el sistema últimamente. Te sorprendería lo que algunas personas hacen por tratamiento especial». El desprecio en su voz hirió a Jordan, quien sintió la incomodidad de su madre. Su pequeña mano se agarró del mango de la silla de ruedas de María mientras ella apretaba la carpeta con más fuerza, sintiendo una mezcla de frustración y ansiedad crecer en su interior. Miró a Jordan y luego al guardia, manteniendo la voz estable. «Entiendo tus preocupaciones, pero no estoy tratando de aprovecharme de nada. Tengo derecho a usar esta entrada y puedo mostrarte mis documentos médicos si necesitas verificarlo». La expresión del guardia no se suavizó, de hecho, su mirada se volvió más fría. Se acercó un paso más, mirándola con una sonrisa burlona. «Sabes, algunas personas piensan que pueden obtener lo que quieren solo porque dicen tener un problema», dijo, «pero tenemos que asegurarnos de que quienes realmente lo necesiten puedan acceder». La paciencia de María se estaba agotando, pero no quería causar una escena, especialmente no frente a su hijo.
Abrió la carpeta para mostrarle los documentos médicos. Aquí están mis papeles, dijo, extendiéndolos hacia el guardia. Puedes comprobarlo tú mismo. Apenas echó un vistazo a los documentos antes de negar con la cabeza. No es suficiente, dijo. Cualquiera puede conseguir que un médico apruebe algo. Necesito ver algo más que unos papeles. El corazón de María se hundió, no solo le dolió la negativa del guardia, sino la forma en que le hablaba, como si ella intentara engañarlo, como si no perteneciera. La tensión era palpable, y algunos otros visitantes comenzaron a notar la interacción. Miró a su alrededor y vio las miradas curiosas de los transeúntes que ahora dirigían su atención a la situación. Su pecho se apretó con una mezcla de ira y humillación. Por favor, dijo, luchando por mantener la compostura, no estoy tratando de causar un problema, solo estoy aquí para disfrutar el día con mi hijo. Pero el guardia ya estaba negando con la cabeza nuevamente. Creo que voy a tener que llamar a la oficina, dijo, sacando una radio de su cinturón. Últimamente hemos tenido demasiadas personas tratando de engañar al sistema. Es mejor asegurarse. El pulso de María se aceleró al escuchar las palabras. Su mente corría tratando de pensar en cómo calmar la situación antes de que empeorara aún más. Miró a Jordan, quien ahora se aferraba a la silla de ruedas con más fuerza, su joven rostro lleno de preocupación. «¿Está todo bien, mami?», le susurró. María le dio una mirada tranquilizadora, a pesar de que su propia ansiedad aumentaba. «Está bien, cariño, solo estamos tratando de resolver algo». Se escuchó el sonido de la radio cuando el guardia pidió ayuda. María sintió una oleada de frustración e impotencia, había proporcionado sus documentos, había explicado su situación, y aún así no fue suficiente. Era como si ya hubiera decidido que ella intentaba engañarlo solo porque era una mujer negra en silla de ruedas. Podía sentir el peso de la situación mientras los espectadores escuchaban los murmullos de quienes observaban la escena. Una voz en la radio del guardia confirmó que un oficial de policía llegaría en breve. El corazón de María se hundió aún más, esperaba evitar involucrar a las autoridades, sabiendo lo impredecible que podía ser la situación. Su mente volvió a las historias que había leído, relatos de personas que habían sido maltratadas o incluso dañadas durante sus encuentros rutinarios con la policía. No quería que Jordan presenciara algo así, pero ahora parecía que no había vuelta atrás. El guardia devolvió la radio a su cinturón y se cruzó de brazos nuevamente, su expresión seguía siendo severa e inquebrantable. «Puedes esperar aquí hasta que llegue la patrulla, y arreglaremos esto». Las manos de María se apretaron sobre las ruedas de su silla. Los nudillos se pusieron blancos mientras se obligaba a mantener la calma, no había otra opción que esperar. Había venido al parque esperando un día de alegría, pero ahora se encontraba al borde de una confrontación que no había anticipado y no sabía cómo manejarla. Mientras estaba allí con Jordan a su lado, el ruido del parque de diversiones pareció desvanecerse en un segundo plano, dejando solo la tensión flotando pesadamente en el aire. Los momentos se prolongaron como si fueran horas mientras María esperaba en la entrada, el peso de la inquietud se asentó pesadamente en su pecho. Jordan estaba cerca de ella, mirándola con nerviosismo. Extendió la mano para tocar su brazo, tratando de transmitir una calma que no sentía. Sus pensamientos corrían llenos de temor sobre lo que podría suceder. Pronto, las luces intermitentes de un coche patrulla se hicieron visibles a lo lejos, y la multitud comenzó a murmurar, dirigiendo su atención hacia los que se acercaban. Cuando el vehículo se detuvo en la acera, salió un oficial. Era un hombre de hombros anchos, mandíbula cuadrada y una expresión de impaciencia en el rostro. En la etiqueta de su uniforme se leía J. Thompson. Mientras caminaba hacia María, su expresión pasó de la indiferencia a un desdén apenas disimulado. El guardia se acercó rápidamente a él, explicando la situación en voz baja, aunque María no podía escuchar cada palabra, el tono era inequívocamente escéptico. Los ojos del oficial se posaron en María, y él sacudió levemente la cabeza, como si ya hubiera tomado una decisión antes de hablar. «Señora, me han informado que hay un problema aquí. Estás usando una silla de ruedas para acceder a esta área, pero parece haber algunas preocupaciones sobre la legitimidad de tu necesidad».
La mandíbula de María se apretó al escuchar sus palabras, el escepticismo era claro en su tono. Respiró hondo, tratando de mantener su voz firme. Le he mostrado al guardia mis documentos médicos, dijo sosteniendo la carpeta nuevamente. Estoy embarazada y tengo complicaciones que dificultan caminar. Por eso necesito la silla de ruedas. Pero la expresión del oficial Thompson no se suavizó, miró los documentos y luego volvió a observarla, con una ceja levantada. Cualquiera puede obtener una nota de un médico, dijo despectivamente. Tendrás que hacerlo mejor que eso. El guardia, envalentonado por la llegada del oficial, intervino. Le dije que hemos tenido demasiadas personas intentando engañar al sistema, dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que los espectadores escucharan. Te sorprenderías de lo que la gente haría para obtener un trato especial. María sintió una oleada de ira levantarse en su pecho. No solo estaban cuestionando su honestidad, era la forma en que le hablaban, como si ella fuera inherentemente sospechosa, como si su palabra y su documentación no valieran nada. Sabía que no solo se trataba de que estaba en silla de ruedas, también era por ser una mujer negra, y eso le dolió aún más. Su voz tembló levemente mientras hablaba. No estoy tratando de engañar a nadie. Estoy aquí con mi hijo para disfrutar del parque y tengo todo el derecho de estar aquí. La mirada del oficial Thompson se volvió más fría. Si ese es el caso, ¿por qué no te levantas y me demuestras que realmente necesitas esa silla?, dijo, con un tono desafiante. Si realmente no puedes caminar, no debería ser difícil demostrarlo. Las palabras golpearon a María como una bofetada, sintió una mezcla de humillación e ira recorrerla. No solo la estaba cuestionando, estaba exigiendo que demostrara su necesidad como si fuera una criminal en juicio. No puedo levantarme, dijo, a través de dientes apretados. Te dije que estoy experimentando complicaciones que hacen que sea peligroso para mí. El oficial dio un paso más cerca, y su voz se tornó más amenazadora. Bueno, estoy empezando a pensar que solo estás tratando de causar una escena, dijo. Si no cooperas, podrías ser acusada de obstrucción de una investigación. Las manos de María se aferraron con fuerza a los brazos de su silla de ruedas, no podía creer lo que estaba escuchando. Era como si cada palabra que decía se retorciera en algo incriminatorio, y no importaba cuán razonable intentara ser, no iba a importar. Su pulso se aceleró y podía sentir el calor subir a su rostro. No estoy obstruyendo nada, dijo, su voz quebrada por la frustración. Solo estoy tratando de explicar. Pero el oficial Thompson la interrumpió. Ya tuve suficientes excusas, dijo bruscamente. Levántate y demuéstrame que necesitas esa silla, o tendré que escoltarte fuera del parque. Su mano se movió hacia las esposas de su cinturón, y algunas personas en la multitud jadeaban audiblemente. La voz de Jordan, pequeña y llena de miedo, atravesó la tensión del ambiente. Mami, ¿qué está pasando? ¿Te van a llevar?, preguntó, con sus ojos llenos de lágrimas, comenzando a derramar sus temores. El sonido de su voz hizo que María volviera a sí misma. Se giró hacia Jordan y suavemente le acarició el pelo, tratando de tranquilizarlo, aunque su propio miedo crecía. Todo estará bien, cariño, susurró, aunque no estaba segura de si ella misma lo creía. El oficial miró a Jordan, su expresión se endureció aún más. ¿Y quién es este?, preguntó, refiriéndose a su hijo. ¿Está involucrado en sea lo que sea que esté pasando aquí? El instinto protector de María estalló. Déjalo fuera de esto, dijo bruscamente, con los ojos brillando de desafío. Él es solo un niño. Pero la expresión del oficial Thompson permaneció pétrea. Si no cumples, podría tener que tomar medidas para garantizar tanto su seguridad como la de él, dijo. Eso podría incluir detenerlo, hasta que solucionemos esto. La amenaza flotó en el aire como una nube oscura. El corazón de María latía con fuerza en su pecho mientras procesaba la magnitud de la situación, no solo su seguridad estaba en riesgo, sino que también amenazaban con llevarse a su hijo. Sintió una ola de impotencia invadirla, pero debajo de todo eso, una oleada de determinación comenzó a crecer. Esto no era solo un malentendido, esto era un ataque directo a sus derechos y su dignidad.
No podía permitir que le hicieran esto a ella o a Jordan. Respirando entrecortadamente, miró directamente al oficial Thompson. «Me estás tratando como a una criminal», dijo con voz temblorosa, pero cada vez más fuerte. «Lo único que he hecho es intentar usar la entrada accesible. Tengo todo el derecho a hacerlo. Te he proporcionado mis documentos. Te he explicado mi situación, no hay razón para tratarme así». El oficial se burló de su mano, todavía flotando cerca de sus esposas. «Como dije, no te creo», respondió. «Y si no cumples, no tendremos más remedio que aceptarte». La multitud que los rodeaba había crecido significativamente, y los murmullos de desaprobación comenzaron a extenderse. Varias personas habían sacado sus teléfonos para grabar la escena, y algunos espectadores incluso gritaban palabras de apoyo a María. Una voz gritó: «Déjenla en paz, ella no ha hecho nada malo», y otra agregó: «Esto es discriminación». Por un momento, María pensó que el oficial podría dar marcha atrás ante el escrutinio público, pero en lugar de eso, parecía envalentonarse más. «Ustedes necesitan ocuparse de sus propios asuntos», les gritó a la multitud. «Estamos manejando una situación aquí». Se agachó y agarró el mango de la silla de ruedas de María, empujándola bruscamente hacia atrás. El movimiento repentino la sacudió, haciéndola jadear de dolor y aferrarse a los brazos de la silla para no caer. Jordan gritó de terror, aferrándose a la pierna de su madre, como si intentara protegerla. El mundo pareció girar mientras María luchaba por estabilizarse, respirando en ráfagas rápidas y superficiales. Miró al oficial, y sus ojos ardían con una mezcla de miedo y desafío. No les permitiría hacerle esto a ella, no aquí, no frente a su hijo. Pero cuando abrió la boca para hablar, su voz tembló, y todo lo que salió fue un sonido ahogado. Justo en ese momento, el sonido distante de la puerta de un auto cerrándose de golpe llegó a sus oídos. Giró la cabeza y vio una figura familiar corriendo hacia ellos, Derek. Él se movía con urgencia, su rostro una máscara de ira controlada. El corazón de María se llenó de alivio y aprensión al ver a Derek acercarse a la situación, que parecía estar al borde de algo mucho más peligroso. Solo podía esperar que su llegada fuera suficiente para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Los pasos de Derek eran rápidos y decididos mientras se acercaba a la escena. Había visto a la multitud reunida y escuchado la conmoción desde el otro lado del parque, y la visión de la silla de ruedas de María rodeada de oficiales de policía le había provocado una ola de pánico. Mientras se acercaba, su corazón latía con una mezcla de ira y miedo. El rostro de María era de impotencia, y el desafío solo avivó el fuego dentro de él. «Hola, Derek», gritó su voz, cortando el murmullo de la multitud. «¿Qué crees que estás haciendo? Eso es mi esposa». El oficial Thompson, aún agarrando el mango de la silla de ruedas de María, giró su cabeza hacia el sonido de la voz. Su expresión se endureció aún más, como si hubiera estado esperando una confrontación. Soltó la silla de ruedas, enderezándose mientras miraba a Derek, que ahora estaba a solo unos metros de distancia. «Señor, necesito que se quede atrás», dijo Thompson, con un tono lleno de autoridad y condescendencia. «Estamos lidiando con una situación aquí». Derek no detuvo su avance. Sus ojos se movieron entre el oficial y María, quien se aferraba a los reposabrazos de su silla de ruedas, con los nudillos blancos por la fuerza de su agarre. Jordan estaba a su lado, su rostro lleno de lágrimas. La vista de la angustia de su hijo hizo que la ira de Derek estallara aún más. «¿En qué situación?», exigió, con la voz baja y tensa. «Estás acosando a mi esposa y asustando a mi hijo, ella no ha hecho nada malo». La mandíbula de Thompson se apretó. «Tu esposa no pudo proporcionar pruebas suficientes para utilizar la entrada accesible», dijo, volviendo a mirar a María como si fuera una niña rebelde que se negaba a obedecer. El temperamento de Derek se desbordó. «Muéstrale sus documentos médicos», no le respondieron, replicó. «Tiene todo el derecho a estar aquí, como cualquier otra persona». Los ojos del oficial se entrecerraron. «Señor, necesita calmarse», dijo, moviendo la mano más cerca de la radio en su hombro. «Está interfiriendo con una investigación activa». «¿Investigación?», replicó Derek, burlándose.
Esto no es una investigación, eres tú abusando de tu autoridad. La multitud, que había estado creciendo por minutos, comenzó a murmurar más fuerte, la tensión era palpable, una mezcla de curiosidad, preocupación e ira flotando en el aire. Varias personas continuaron grabando el encuentro con sus teléfonos en alto, capturando cada palabra y movimiento. El compañero de Thompson, un oficial más joven con una expresión severa, dio un paso al frente. Señor, si no da un paso atrás inmediatamente, nos veremos obligados a detenerlo por obstrucción, advirtió. Esta es su advertencia final. Derek dio un paso más hacia adelante, posicionándose entre María y los oficiales. No estás deteniendo a nadie, dijo en voz baja y fría. Ustedes son los que necesitan retroceder. La paciencia del oficial Thompson se había agotado, y asintió con la cabeza a su compañero, quien alcanzó las esposas en su cinturón. Si así es como quieres jugar, juega, dijo Thompson. Entonces ambos vendrán con nosotros. El aliento de María quedó atrapado en su garganta. El pánico brilló en sus ojos. No, gritó. No puedes hacer esto. Él solo está tratando de protegernos. Los oficiales la ignoraron. Thompson se acercó a Derek con paso decidido, y su compañero, que lo seguía de cerca, se preparó con el puño apretado a los costados. Antes de que pudiera reaccionar, Tom extendió la mano y empujó a Derek con fuerza en el pecho, empujándolo hacia atrás. La fuerza del empujón hizo que Derek tropezara, pero rápidamente recuperó el equilibrio. Su expresión se oscureció con furia. La multitud jadeó en estado de shock, y varias voces gritaron a los oficiales que pararan. Jordan, todavía aferrado a la pierna de María, comenzó a sollozar incontrolablemente. «Papi, no dejes que te lleven», gritó con su vocecita quebrada, llena de miedo. El corazón de María latía con fuerza mientras observaba cómo se desarrollaba el caos. Aunque el mundo entero había caído en una espiral de locura, no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Su voz temblaba mientras gritaba, «Déjenos en paz, no hemos hecho nada malo». El compañero de Thompson agarró a Derek por el brazo y lo tiró detrás de su espalda mientras alcanzaba a las esposas. «Está bajo arresto por obstrucción y resistencia a un oficial», dijo. Derek luchó contra el agarre del oficial, su rostro se retorció de ira. «Suéltame», gritó. «No tienes derecho a hacer esto». Un dolor más agudo le atravesó el hombro e hizo una mueca ante lo completamente absurdo de la situación, lo impactó como un golpe. Era un agente del FBI siendo maltratado por oficiales que ni siquiera sabían con quién estaban tratando, pero ahora revelaron conocer su identidad en este acusado. La atmósfera solo podía complicar aún más las cosas, necesitaba hallar otra forma de desescalar la situación. «Mira a mi esposa», gritó Derek. Su voz se tensa con urgencia. «Ella está embarazada y en silla de ruedas. Así es como se trata a las personas que requieren ayuda». Por un instante, el oficial más joven dudó y miró hacia María, que estaba encorvada en su silla de ruedas, las lágrimas corrían por su rostro, pero la orden gritada de Thompson superó el breve momento de acción. «Esposarlo y meterlo en el auto en el que se encuentra», espetó. «Nos ocuparemos de su próximo escritorio». El corazón de Derek se apretó ante la implicación siguiente, la palabra resonó en su mente como una amenaza, sus ojos se dirigieron a María y Jordan, quienes estaban temblando de miedo. Sabía que no podía permitir que esto fuera más lejos. Justo cuando el oficial más joven estaba a punto de apretar las esposas alrededor de las muñecas de Derek, una voz en la multitud sonó fuerte y clara: «Esto está mal, no he hecho nada para merecer esto». La voz pertenecía a una mujer mayor que había estado observando toda la escena, dio un paso adelante levantando su teléfono en el aire. «He estado grabando todo el tiempo», dijo, «y no soy la única, todos vimos lo que hiciste». Otros espectadores se unieron a su voz, creciendo más fuerte mientras gritaban a los oficiales que pararan, la tensión en el aire era eléctrica y la atmósfera se tambaleaba al borde del caos. Thompson lanzó una mirada furiosa a la multitud, pero la presión de los espectadores se estaba volviendo demasiado intensa como para ignorar. María aprovechó el momento y su voz emergió otra vez: «Por favor, solo escúchenos», dijo con su voz quebrándose de desesperación. «No tienen que hacer esto». Pero Thompson no retrocedió y avanzó hacia María,
su mirada dura y decidida. Señora, usted está obstruyendo una investigación y se niega a cumplir órdenes legales, dijo fríamente. Tendremos que arrestarte también. Las palabras golpearon a María como un puñetazo en el abdomen. No, gritó ella, sus manos temblaban mientras se agarraba de los reposabrazos de su silla de ruedas. No puedo ir a ningún lado, estoy embarazada y necesito atención médica. El compañero de Thompson pareció inseguro por primera vez al mirar a la multitud que ahora gritaba por los oficiales para detenerse. Varias personas sostenían sus teléfonos en alto capturando cada segundo del encuentro. La presión iba en aumento e incluso Thompson pareció darse cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, pero en lugar de retroceder, duplicó su insistencia. Señora, le estoy dando una última oportunidad, dijo con voz gélida. Si no cooperas, tendremos que usar la fuerza. La mente de Derek se aceleró mientras luchaba contra las esposas que ahora colgaban holgadamente de sus muñecas. Tuvo que actuar rápido. Con un último estallido de energía, giró su cuerpo, liberándose del agarre del oficial más joven antes de que Thompson pudiera reaccionar. Derek dio un paso adelante y gritó con una fuerza que parecía detener el tiempo. La multitud quedó en silencio y todos los ojos se volvieron hacia él. Derek buscó en su bolsillo y sacó su placa del FBI, manteniéndola en alto para que todos la viesen. Soy un agente federal, dijo con voz clara y autoritaria, y están violando los derechos de mi familia. El rostro de Thompson palideció cuando la placa brilló a la luz del sol y dio un paso atrás, recuperando todo el peso de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, la verdad se hundió en el más joven. El oficial congeló su mano, aún sobre las esposas, mientras la incertidumbre parpadeaba en sus ojos. La multitud estalló en un coro de gritos y vítores. La presión sobre los oficiales ahora era imposible de ignorar. Mientras Derek sostenía su placa en alto, el equilibrio de poder cambió, y los oficiales de repente se encontraron a la defensiva. Sin embargo, la situación estaba lejos de terminar, y Derek sabía que lo que sucediera a continuación podría determinar si este día terminaría en justicia o en un mayor caos. La declaración de Derek quedó suspendida en el aire como un duro desafío a la autoridad del oficial. La insignia en su mano brillaba como un símbolo de resistencia, y la reacción de la multitud, aplausos, gritos y murmullos, creció. Por un momento, pareció que la marea había cambiado a favor de Derek y María, pero mientras Derek sostenía su placa, pudo ver la mezcla de sorpresa y furia en los ojos del oficial Thompson. La confrontación estaba lejos de concluir. El rostro de Thompson se sonrojó de ira mientras procesaba la revelación de Derek. No me importa quién seas, espetó, señalando con el dedo a Derek. Estás obstruyendo el trabajo policial y tu placa no te da un pase libre para interferir. Debes dar marcha atrás ahora o te acusaremos de resistencia al arresto. La mandíbula de Derek se apretó al sentir su ira aumentar de nuevo. No pareces entender lo que está ocurriendo aquí, replicó. Estás violando nuestros derechos y les digo que detengan esto. No se trata de resistencia al arresto, se trata de proteger a mi familia de ser maltratada. El oficial más joven, que había estado detrás de Thompson, dio un paso cauteloso hacia atrás, nerviosamente mirando entre Derek y la multitud. Señor, tal vez deberíamos dejar esto pasar, murmuró a Thompson, su voz apenas audible por la conmoción. Pero el orgullo de Thompson ya había sido herido. No estaba dispuesto a retroceder frente a una multitud, especialmente no cuando su autoridad estaba siendo cuestionada tan abiertamente. Se volvió hacia su compañero y ladró: no, no vamos a dejar pasar esto. Vamos a hacer nuestro trabajo. Sin decir otra palabra, Thompson dio un paso hacia María, que estaba sentada en su silla de ruedas con los ojos muy abiertos por el miedo. Señora, está arrestada por obstruir una investigación policial, dijo fríamente. Tienes que venir con nosotros ahora mismo. La respiración de María se atascó en su garganta cuando escuchó esas palabras. Sus manos temblaron mientras apretaba con más fuerza los reposabrazos, y una ola de pánico recorrió su cuerpo. Estaba atrapada en su silla, vulnerable, y ahora amenazaban con arrestarla. Lo absurdo de todo esto la golpeó como un golpe. Era una mujer embarazada en una silla de ruedas, frente a un arresto por simplemente intentar usar una entrada accesible. Por favor, dijo su voz rompiéndose, no estoy haciendo nada malo, les he mostrado mis documentos, solo quiero llevar a mi hijo a disfrutar del parque.
Pero Thompson permaneció impasible y su mano alcanzó las esposas en su cinturón. La multitud estalló en una nueva ola de indignación. «Puedes explicarle eso al juez», dijo con desdén, como si su favor no significara nada para él. El corazón de María se aceleró mientras veía a Thompson acercarse, con las manos listas para agarrar las esposas. No había manera de que él pudiera permitir que se la llevaran, no así, no. «Estás cometiendo un gran error», advirtió Derek en voz baja. «Es peligroso. Si la arrestas, te enfrentarás a algo más que una simple queja, enfrentarás cargos federales». Thompson se burló de las palabras de Derek, amenazando a un oficial de policía ahora. «Somos nosotros», se rió. «Te sugiero que des un paso atrás antes de empeorar las cosas tú mismo». La tensión en el aire era asfixiante. Varios miembros de la multitud gritaban a los oficiales que se detuvieran, sus voces mezcladas con ira e incredulidad. Algunos incluso se acercaron poco a poco hacia María, como si estuvieran listos para intervenir si los agentes continuaban empujando a Jordan, que había permanecido en silencio durante unos minutos. Habló, su voz pequeña y temblorosa: «Mami, no dejes que te lleven», gimió, aferrándose a su pierna con todas sus fuerzas, su rostro surcado por lágrimas. Retorcida por el miedo, la visión del terror en el rostro de su hijo desgarró el corazón de María. Un nudo se formó en su garganta mientras se agachaba para tocar la cabeza de Jordan, temblando. «Está bien, bebé», susurró. Aunque su propia voz estaba llena de pavor: «No voy a ir a ninguna parte». Thompson, sin embargo, no estaba interesado en escuchar más explicaciones. Se movió detrás de María y se agachó para agarrar las manijas de su silla de ruedas. «Vienes con nosotros», dijo, su tono no dejaba espacio para discusión. Cuando comenzó a tirar de la silla hacia atrás, María gritó de dolor, sujetándose el vientre mientras un espasmo agudo la atravesaba. Su cuerpo se sacudió involuntariamente y dejó escapar un grito ahogado que pareció silenciar a la multitud por un instante. Lo repentino de su reacción hizo que Thompson se congelara, pero su expresión permaneció dura. «No hagamos esto más difícil de lo necesario», gruñó, aunque había un destello de duda en sus ojos. La mente de Derek se aceleró al ver la expresión de dolor en el rostro de María. Sabía que tenía que actuar rápidamente. «Ella tiene dolor», gritó. «Ella necesita atención médica, no esposada». La multitud estalló de nuevo en indignación. «Vas a lastimar a una persona», gritó una mujer. «Está embarazada, ¿qué te pasa?», gritó otra. Pero Thompson apretó con más fuerza la silla de ruedas y miró a su alrededor, viendo el creciente número de espectadores que observaban. Las cámaras se enfocaron en él, y los rostros se torcieron, mostrando el disgusto por sus acciones. Cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo rápidamente el control de la situación, el oficial más joven, ahora visiblemente conmocionado por lo que estaba ocurriendo, puso una mano en el hombro de Thompson. «Necesitamos parar», instó con voz temblorosa. «Esto se está yendo de las manos». Por un momento, la resolución de Thompson pareció flaquear, pero su obstinado orgullo ganó. «No», dijo, con los dientes apretados, «estamos haciendo esto por la ley». Miró a María, que aún se apretaba el estómago. «Señora, si no coopera, tendremos que usar más fuerza». La respiración de María se hizo entrecortada mientras luchaba por mantenerse compuesta. El dolor en su abdomen aún era agudo, y la idea de ser llevada en su condición la llenó de terror. Miró a Derek, y sus ojos suplicaron ayuda. La mente de Derek corrió al darse cuenta de que las palabras por sí solas no calmarían la situación, ahora que los oficiales estaban demasiado decididos a afirmar su autoridad y la multitud demasiado indignada para permanecer pasiva durante mucho más tiempo. Sabía que tenía que hacer algo drástico para recuperar el control de la situación antes de que se intensificara en violencia. Con un repentino estallido de resolución, Derek levantó su placa nuevamente y dio un paso hacia los oficiales. «Les ordeno que se retiren», ordenó, con su voz resonando con autoridad. «Esta mujer es mi esposa y necesita atención médica. Están violando la ley federal al continuar deteniéndola en estas circunstancias». La declaración generó un jadeo colectivo de la multitud, y por un breve instante, Thompson vaciló ante el peso de las palabras de Derek. El poder de la placa y los ojos del creciente número de testigos parecieron presionarlo a todos a la vez, pero en lugar de ceder, se burló de Derek, desafiándolo. «¿Crees que estás por encima de la ley solo porque estás con el FBI?», escupió.
Aquí hacemos el trabajo. La sangre de Derek hirvió ante la arrogancia y la crueldad en el tono de Thompson. Y me aseguraré de que respondas por romper la ley, respondió, su voz con un toque de furia. En un arranque, Thompson tiró de nuevo de la silla de ruedas, su rostro se retorció de frustración mientras la silla se sacudía hacia atrás, haciendo que María gritara una vez más, sus manos agarrando los reposabrazos mientras trataba de evitar caer. La pura brutalidad de la acción encendió algo en la multitud, un punto de inflexión donde la ira se transformó en un deseo de actuar. Varias personas dieron un paso adelante, acortando la distancia entre ellos y el oficial. «La vas a lastimar, detente», gritó una mujer con la voz temblorosa de indignación. «No vamos a dejar que hagas esto». De repente, un hombre de unos 40 años se acercó a Derek. «Déjanos ayudarte», le dijo urgentemente. «Tienes razón, no podemos dejar que se salgan con la suya». Con esto, las palabras del hombre fueron seguidas por otros en la multitud, que se hicieron eco de los sentimientos de apoyo y enojo hacia los oficiales. Thompson, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control, dio un paso atrás y tomó su radio. «Necesitamos más unidades aquí», ladró. «La situación está empeorando». El oficial más joven se volvió hacia Thompson, su expresión era de duda y miedo. «Tal vez deberíamos dar marcha atrás», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «No vale la pena». El rostro de Thompson se oscureció, pero antes de que pudiera responder, Derek aprovechó la distracción momentánea. Caminó hacia María, agarrando él mismo el asa de la silla de ruedas. «Quita las manos de ella», dijo con voz fría e inquebrantable. Los dos hombres se miraron a los ojos. Por un instante, pareció que la situación iba a estallar en violencia. Pero entonces, el sonido de las sirenas en la distancia rompió el ruido de la multitud, señalando la llegada de oficiales adicionales. Derek sintió una oleada de urgencia. Esta era su última oportunidad de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Se inclinó hacia María, su voz baja pero intensa: «No voy a dejar que te quiten. Vamos a luchar contra esto juntos, cueste lo que cueste». María asintió, con lágrimas en los ojos que se mezclaban con el sudor mientras lo miraba. «Sé que no les dejaremos ganar», susurró, su voz llena de una esperanza desesperada. Cuando llegaron los coches patrulla adicionales, la atmósfera crepitaba de tensión, un reconocimiento silencioso de que lo que sucediera a continuación podría cambiarlo todo. El aire estaba cargado de tensión cuando las sirenas aullaron más fuerte, señalando la llegada de más oficiales. La multitud alzó sus voces en una cacofonía de ira, indignación y preocupación. María agarró los brazos de su silla de ruedas con sus nudillos blancos mientras Derek se plantaba protectoramente frente a ella, desafiante e inflexible. Sabía que este momento determinaría la seguridad de su familia, su carrera y el mensaje que enviaría a quienes miraban. Los coches patrulla se detuvieron con un chirrido y varios oficiales expresaban una mezcla de confusión y disposición para actuar. Uno de ellos, un sargento con rostro severo y presencia imponente, marchó hacia Thompson, que aún intentaba mantener el control de la situación. «¿Qué está pasando aquí?», exigió el sargento, entrecerrando los ojos al ver a Derek, María y la multitud agitada. «Recibimos una llamada para pedir refuerzos, pero esto no parece ser ningún tipo de amenaza seria». Thompson se volvió hacia el sargento, su rostro era una máscara de frustración y orgullo magullado. «Este hombre», escupió, señalando a Derek. «Interfirió con una investigación legal y ahora la multitud se está saliendo de control, su esposa se negó a obedecer y han estado obstruyendo la justicia». La mirada del sargento se dirigió a Derek y luego a María, que estaba sentada encorvada en la silla de ruedas, con la mano apoyada protectora en su vientre embarazado. Sus ojos se suavizaron ligeramente, como si comenzara a comprender lo absurdo de la situación. «¿Estás arrestando a una mujer embarazada?», preguntó, con un tono de incredulidad en su voz. «Ella se niega a cooperar», espetó Thompson. «Y este tipo», hizo un gesto hacia Derek nuevamente, «dice que está con el FBI». Las cejas del sargento se arquearon ante la mención del FBI, se volvió hacia Derek con un tono escéptico, pero más medido que el de Thompson. «¿Es cierto eso?», preguntó. Derek, con el pulso acelerado, había mantenido su placa revelada, pero había llegado el momento de afirmar formalmente su autoridad y dejar claro con quién estaban tratando. Dio un paso adelante,
su voz firme pero con un toque de urgencia. Sí, soy un agente del FBI, dijo, sosteniendo su placa una vez más. Soy Derek Carter, y puedo decirles ahora mismo que aquí hay una grave violación de los derechos civiles de mi esposa. El sargento estudió la placa y luego el rostro de Derek, como si sopesara la verdad. Mientras tanto, la expresión de Thompson se oscureció aún más, su orgullo herido por darse cuenta de que podría haber sobrepasado sus límites. Pero en lugar de ceder, Thompson se burló y murmuró, solo porque muestres una placa no significa que puedes violar la ley. Derek sintió una oleada de ira en su interior, su pecho hervía, pero mantuvo su tono controlado, incluso cuando sus palabras salieron con un mordisco. Tú eres quien está infringiendo la ley aquí, has amenazado a mi esposa embarazada con arresto, a pesar de que ella proporcionó la documentación médica que tuviste en tus manos. La tiraste. Llevar sí ayuda a evitar que esto le suceda a otra persona, entonces es válido. Derek apretó su mano suavemente, sintiendo una oleada de orgullo por la fuerza que ella seguía mostrando. Él asintió con determinación, endureciendo su resolución. Lo haremos, estuvo de acuerdo, y nos aseguraremos de que escuchen. El día del mitin llegó con cielos despejados y un frío en el aire que insinuaba la llegada del otoño. Derek y María estaban en la parte superior de los escalones del ayuntamiento, con vistas a un mar de caras. Cientos de personas se habían reunido con carteles que decían «Justicia para María», «Fin a la brutalidad policial» y «Estamos contigo». La multitud era diversa, compuesta por gente de todas las edades, razas y orígenes, unida por una causa común. Derek respiró hondo y miró a María a su lado. Ella le dio un pequeño gesto alentador mientras él se acercaba al micrófono, ajustándolo en silencio. La atención cayó sobre la multitud, que se centró completamente en él. «Mi nombre es Derek Carter», comenzó su voz, resonando entre la multitud reunida. «Soy un agente del FBI, un esposo y un padre, y hace 2 semanas mi esposa y mi hijo experimentaron algo por lo que ninguna familia debería pasar». Los recuerdos de ese día pasaron por su mente, la ira en el rostro del oficial Thompson, el miedo en los ojos de María, la impotencia que sentía mientras luchaba por proteger a su familia. Canalizó esas emociones en sus palabras, dejando que impregnaran su discurso. «Fuimos a ese parque buscando un día de alegría, un día para hacer sonreír a mi hijo y para darle a mi esposa la oportunidad de relajarse», continuó. «Pero en lugar de eso, nos encontramos enfrentando el tipo de injusticia que demasiadas personas en nuestro país han padecido durante demasiado tiempo. Fuimos tratados como criminales, como si no importáramos, debido a los prejuicios y parcialidades que aún prevalecen en nuestra sociedad». Un murmullo recorrió la multitud, y Derek vio que la gente asentía con la cabeza mientras fortalecía su voz. «Esto no se trata solo de lo que nos sucedió, se trata de cada persona que ha sido maltratada por el color de su piel o por sus circunstancias. Se trata del abuso de poder en un sistema que necesita cambio, y estamos aquí hoy porque ya no nos quedaremos callados». La multitud estalló en aplausos y sus voces se alzaron en apoyo a María, que estaba a su lado. Extendió la mano y tomó la de ella, apretándola por un momento. Derek permitió que ella sintiera la esperanza de que tal vez, juntos, podrían convertir su dolor en algo significativo. Después de su discurso, otros oradores subieron al escenario, activistas, líderes comunitarios e incluso algunas víctimas de la mala conducta policial. Cada historia añadía peso al llamado a la rendición de cuentas, pintando una imagen de una comunidad unida en su demanda de cambio. Cuando concluyó la manifestación, Derek y María regresaron a casa agotados pero alabados por el apoyo que habían recibido. Sin embargo, incluso mientras intentaban encontrar algo de paz, la pelea continuó. El teléfono de Derek sonaba constantemente con llamadas de periodistas, abogados y simpatizantes. Cada conversación era un recordatorio de lo que estaba en juego en su batalla. La semana siguiente, el departamento de policía local anunció que el oficial Thompson había sido puesto en licencia administrativa en espera de una decisión sobre la investigación interna. Fue una pequeña victoria, pero para Derek y María fue solo el principio. Siguieron adelante con su demanda, decididos a hacer que Thompson y el departamento fueran responsables, no solo de lo que les había sucedido, sino de cada persona que había enfrentado abusos similares. La atención de los medios continuó creciendo, y los medios nacionales recogieron la historia, arrojando luz sobre los problemas sistémicos en juego. Derek se encontró hablando en más eventos,
compartiendo su historia y pidiendo reformas, sabía que se estaba poniendo a sí mismo y a su familia en el ojo público, convirtiéndolos en objetivos para aquellos que se resistían al cambio, pero también sabía que esta era la única manera de mantener la presión. Una noche, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, Derek estaba sentado en la sala de estar con María y Jordan, el televisor parpadeaba en la esquina, mostrando un segmento de noticias sobre lo que estaba ocurriendo en la investigación. Jordan estaba acurrucado en el sofá, con la cabeza apoyada en el regazo de María, mientras ella le acariciaba el cabello suavemente. ¿Van a hacer que ese hombre malo se vaya?, preguntó Jordan, su voz llena de la inocencia de la infancia. Era una pregunta que iba directo al corazón de aquello por lo que estaban luchando. Derek miró a María, quien asintió levemente y se inclinó hacia adelante, descansando con los codos en las rodillas. No lo sé, amigo, dijo sinceramente, pero haremos todo lo posible para asegurarnos de que lo que nos pasó no le ocurra a nadie más, y hay muchas personas que también creen en eso. Jordan pareció pensar en esto por un momento y luego asintió lentamente. Quiero ayudar también cuando sea mayor, dijo, así que nadie tiene que serlo. Los ojos de María se llenaron de lágrimas al escuchar las palabras de su hijo, y ella extendió la mano para abrazarlo con fuerza. Ya estás ayudando, cariño, susurró. Ayudas solo por estar aquí. Derek sintió un nudo en la garganta al observarlos y supo que no importaba lo difícil que fuera el camino por delante, tenían algo por lo que valía la pena luchar, algo que hacía que cada desafío y cada momento de miedo valieran la pena. Meses después, la investigación concluyó y el oficial Thompson enfrentó medidas disciplinarias. Al escuchar que el departamento estaba bajo presión y escrutinio públicos, se anunciaron nuevos programas de capacitación y una revisión de sus prácticas. No fue la reforma radical que Derek y María habían esperado, pero fue un paso en la dirección correcta, una señal de que sus esfuerzos habían logrado una diferencia. Al final, Thompson fue despojado de su placa, enfrentando cargos por sus acciones en el parque. El juicio fue un espectáculo público, con testimonios de testigos en vídeo y las voces de quienes se inspiraron en la postura de Derek y María. Cuando se leyó el veredicto de culpabilidad por abuso de poder y mala conducta, Derek apretó la mano de María, sintiendo un peso levantarse de su pecho. No fue una victoria completa, pero fue una validación de que su lucha había valido la pena. Fuera del juzgado, la multitud se reunió nuevamente, esta vez para celebrar. Derek y María se pusieron de pie, juntos, con las manos entrelazadas, mirando los rostros de quienes los habían apoyado. Sabían que todavía había mucho trabajo por hacer, pero también sabían que tenían la fuerza para seguir avanzando juntos. Mientras salían del juzgado, ese día, con el sol brillando y el sonido de la oportunidad de justicia para María en sus oídos, Derek y María se alejaron con una renovada sensación de propósito. Se habían enfrentado a la oscuridad y se negaron a ser quebrantados, y ahora estaban listos para construir un futuro donde nadie tendría que enfrentar el mismo miedo y dolor que habían soportado. La lucha por la justicia apenas había comenzado, pero estaban preparados para lo que vendría después, uno al lado del otro y nunca solos. Gracias por mirar. Si disfrutaste esta historia y quieres saber más, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Mira nuestras otras historias para más momentos poderosos e inspiradores, tu apoyo significa mucho. Háganos saber lo que piensa en los comentarios y estad atentos para más contenido.